A ver, debíamos, si no mal recuerdo, comentado esta última parte, ¿no? Déjenme ver, a ver, ¿qué habíamos hecho la clase pasada? Ok, cierto, bueno, he hecho este primer ejercicio donde nos daban esta función b y habíamos mostrado que satisfacía la ecuación de onda. E incluso fuimos capaces de identificar cuánto vale la velocidad con la que esta perturbación u onda se estaría propagando. Y ya al final simplemente fue como un comentario, este otro ejemplo, ¿no? Que nos dice, bueno, que en pocas palabras nos habla sobre el principio de superposición de ondas. Si ustedes tienen, por ejemplo, dos soluciones de la ecuación diferencial de ondas y la suman, algo que es muy común en ecuaciones diferenciales, sumar las soluciones de una ecuación diferencial, saben que bueno, se puede mostrar que dicha combinación pues va a ser también solución de la ecuación diferencial o en el contexto de que estamos revisando, diremos que esa onda también es solución de esa ecuación diferencial y por lo tanto una onda. Es biomédico. ¿Ok? Entonces, bueno, algo así se comentó, algo similar. Ustedes lo observan cuando analizan las series de Fourier, ¿no? Bajo ese mismo principio, ustedes están tomando una señal y expresándola en términos de funciones senos y cosenos. Bueno, vamos a explotar, de hecho, esta última idea en lo que vamos a revisar este día. Entonces, déjenme para ello, nos falta ver, eh, nos falta mostrar algo importante, algo que vale la pena revisar. A ver, vamos a iniciar esta sesión con la siguiente demostración porque es importante hacer el siguiente comentario. Eh, Vean, sea f de xt, o sea, una función que depende de la coordenada x y del tiempo, de esta forma, o que tiene esta dependencia. ¿Okay? Es decir, que la función f depende de x y de t de esta manera, donde, donde b, la velocidad, es la velocidad de propagación de la onda. ¿Okay? Toda función tenga esta dependencia, que tenga esta dependencia, es solución de la ecuación diferencial parcial de la onda. ¿Ok? Bueno, en la literatura ustedes no van a encontrar que le digan parcial. Aquí solamente lo estoy haciendo para resaltar que al tener funciones de dos variables, pues las derivadas no son de las normales, sino son derivadas parciales. Bueno, a ver, entonces, fíjense lo que hay que mostrar en este caso. Debemos mostrar que una función con estas características, con esta dependencia, no importa qué perfil tenga, ¿eh? O sea, puede ser una forma como campana de Gauss, puede ser una forma, perdón, un perfil con forma de senos o cosenos, de una cuadrática, no importa. Mientras que esa función dependa explícitamente de la coordenada x y del tiempo de esta manera, en sus argumentos, tenemos garantizado que es solución de la ecuación diferencial de la onda, de la que tenemos por acá, de esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que mostrar?
¿Cómo mostramos eso? ¿Cuál sería el procedimiento que ustedes podrían o pensarían en seguir para mostrar lo que se está ahí pidiendo? ¿Puede regresar al enunciado, por favor? Sí. Gracias. A ver, entonces voy a traerme aquí para fines de texto o de resolución la ecuación. A ver, entonces, hacer esto, pues nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Pues cualquier función que tenga esas características tenemos asegurado, una vez que lo mostremos, que va a ser la ecuación de una onda. Repito, sin importar el perfil. Ya no nos va a interesar entonces el perfil que tenga. Tendremos garantizado que va a ser o va a poder representar una onda. Entonces, a ver, vamos a decir lo siguiente. Déjenme ver aquí. Pues vamos a poner f de x, t igual a la función que nos están proponiendo, ¿no? Que ya nos están dando ahí de inicio. Una función arbitraria. Función arbitraria. ¿Ok? Entonces ya con eso garantizamos que cualquiera que tenga esta característica o esta dependencia va a funcionar. Bueno, definamos, definamos el cambio de variable. El cambio de variable. Vean, vamos a llamar u igual a x menos b por t. ¿De acuerdo? Es decir, que en lugar de tener a la función escrita en términos de dos variables, pues vamos a dejarlo en términos de una nada más, de u. ¿De acuerdo? Entonces eso ya, pues en principio nos facilitaría las cosas, puesto que no estamos trabajando dos variables. Bueno, entonces, a ver, ¿qué significa o qué quiere decir que esta función es solución de la ecuación diferencial? De esta.
Que si derivamos uno con respecto del otro de la función u, Ujú. vamos a llegar al mismo resultado que que las parciales. Bien, vamos a ver, bueno, imagina, olvídate por un momento de la variable u. O sea, ¿qué significa que dada una función, como en este caso y, satisfaga la ecuación diferencial? Por ejemplo, pensemos en en el movimiento armónico simple. Imagina, yo les doy una función eh, x de t con ciertas características de cierta forma. Y yo les digo, esta función que yo les estoy proponiendo es solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo ustedes verificarían que lo que les estoy diciendo es correcto o no? Podemos obtener, bueno, en base a la solución que nos da, podríamos sustituirla en la ecuación y verificar Ajá, todo. exacto. Exacto. Si ya tienen la solución, bueno, una posible solución o propuesta de solución, lo que eh, se podría hacer es sustituir la ecuación diferencial y ver que en efecto, ¿no? Se reduzca según la ecuación y de, por ejemplo, cero, para el caso de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Entonces, algo similar aquí. O sea, yo ya le estoy diciendo, esta es la función f, que depende de esta manera de x y de t. Y nos están pidiendo, bueno, o nos están afirmando que toda función con esta dependencia va a ser solución de la ecuación de onda. Bueno, entonces hay que este, mostrar que en efecto, con esta dependencia, pues se cumple esta relación, que la segunda derivada de esta función propuesta respecto a la posición es proporcional a la segunda derivada respecto al tiempo, donde el término que da la proporción está relacionado con la velocidad. Entonces, hay que trabajar esta función para ver si podemos, de alguna manera, llegar a esta relación. Si llegamos, pues ya estaremos mostrando lo que nos están pidiendo. Estaremos mostrando que, en efecto, una función que tenga esta dependencia, sin importar el perfil, es solución de la ecuación de onda. O en otras palabras, es una onda. ¿Vale? Entonces, este, vean, entonces tenemos esa función, definimos la variable u. Entonces, procedemos, procedemos a calcular las derivadas parciales necesarias. Entonces, ¿cuál es la primera derivada parcial que debemos obtener o que quisieran ustedes calcular? Respecto a la posición. Respecto a la posición, muy bien. Entonces tendríamos que calcular esta derivada parcial. Ahí está, ¿no? Bueno, pero notemos algo, ¿no? Vean que por el cambio de variable que hicimos, ahora la función f depende de u, pero queremos derivarla parcialmente respecto a x. ¿Cómo le hacemos ahí para poder seguir? Sería u por du sobre dx. Sería, ¿cómo? Sería U por du u por du sobre dx. O sobre ya d. sin el x. Por qué estás pensando? Bueno, o sea, ¿qué hay detrás de esto que comentas? Es que así lo recordé
en una ecuación, pero Ajá. no sé si es correcto. Cerca. Algo. Está relacionado. Por eso preguntaba Tendría que llevar a U y a derivar lo que está del otro lado de U, ¿no? Bueno, del igual. a ver, si tiene una función, vean, aquí tienen, vean, queremos derivar respecto a x a la función u, perdón, a la función f, a la f mayúscula. Pero esta función f a su vez depende de u. Y la variable u, recordemos, está en términos de x. Entonces hay una composición de funciones. Y para derivar una composición de funciones, ¿qué herramienta necesitan? A ver, lo voy a escribir y a ver si recuerdan cómo se llama esto que se está aplicando aquí. La concatenación, no. No. Regla de la cadena. Regla de la cadena, exacto. Ándele, eso. Regla de la cadena. Que no se les olvide. Ya sé que son niños grandes, pero que no se les olvide estos principios. Vale, entonces listo. Ya tenemos aplicado para poder derivar parcialmente respecto a x, pues aplicamos regla de la cadena. Y entonces vemos aquí, como no sabemos la forma de f, es arbitraria, entonces seguimos indicando esa derivada. Pero ¿cuánto vale la derivada de u respecto a x? La derivada parcial. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? ¿Es una constante? ¿Quién? ¿O cómo? No. ¿La derivada parcial de u respecto a x? Ah, no. Vale uno, ¿no? Exacto, vale 1. Vean, aquí está u. Derívenlo parcialmente respecto a x. Eso Sí, es da 1. uno. Pero si tuviera otra forma, entonces ya no sería uno. Si u tuviera otra forma, claro. Por ejemplo, si u fuera x cuadrada menos b por t, pues sería 2x la derivada. Entonces, claro, depende mucho de la forma, bueno, de cómo de la dependencia en x, pero aquí como es lineal, pues esto es un 1. Ah, ok, gracias. Entonces, ok. Entonces, conclusión de esta ecuación, vean, la derivada de la función f respecto a x es exactamente igual a derivada parcial de esta misma función f respecto a la variable u. Listo. ¿Qué más tendríamos que hacer a continuación? A ver, ¿qué otra derivada parcial podríamos, ok, esta la voy a llamar Eh, 1 con respecto al tiempo. respecto al tiempo. Ok, vamos a hacer la derivada respecto al tiempo. Entonces, la siguiente es la derivada parcial de la función f que depende de u, ya aplicamos el cambio de variable, respecto al tiempo. ¿Cómo podemos continuar? Realizamos los mismos pasos. ¿Cuáles serían esos mismos pasos? La regla de la cadena. Regla de la cadena, así es. Entonces, nuevamente, vamos a derivar f respecto a la variable u, pero ahora la variable u, a su vez, va a ser bueno, se le va a aplicar la derivada parcial, pero respecto a la variable de tiempo. Muy bien, ¿y esto cuánto da? Teniendo en cuenta la información de arriba. -1.
Todo esto es igual a menos 1. Menos V. Menos v Sí, menos V. Cierto. por la derivada de f respecto a u. ¿Sí estamos todos de acuerdo que esa sería la derivada? La derivada parcial. Ok, entonces vamos a ver. Voy a borrar esto que está aquí. Pero podemos decir más cosas, ¿no? Vean. Esta ecuación, bueno, esta derivada parcial a su vez es menos b, pero no olvidemos la ecuación de arriba. Así. ¿Sí es claro para todos esta última igualdad? Sí. Bien. ¿Qué otra derivada necesitaríamos? Ahora necesitamos sacar el valor de proporción. A ver. No, todavía. A ver. Es la ecuación diferencial de la onda. Necesitamos derivarla una segunda vez. Así es, tanto para en la coordenada espacial como en la coordenada temporal. Aquí nada más llevamos una derivada parcial en cada variable. Entonces, lo siguiente va a ser, ya que tenemos esta información, hay que calcular la derivada segunda de la función f, que en principio depende de u, respecto a la variable x. A ver, aquí pongo bien entre paréntesis porque parece w. Ahí está. ¿Y qué es la derivada? ¿Qué es la segunda derivada? Es la derivada, en este caso la derivada parcial respecto a x, de la primera derivada parcial respecto a x. ¿Okay? No hay que olvidarnos de esas interpretaciones o de esos hechos muy simples. ¿Cómo derivamos esto a continuación? Voy a escribir lo siguiente. Y bueno, pues si para alguien no le es claro, le agradecería lo comentara. A ver. A ver, esa segunda derivada, esta que está aquí en medio, se expresa de esta manera. Nótese que lo único que se hizo aquí fue aplicar nuevamente la regla de la cadena. Aquí tenemos la derivada respecto a x, la derivada parcial respecto a x, de una función que en principio depende de u. Y vean que es lo mismo que se utilizó aquí arriba. La función f, derivada parcialmente respecto a u, multiplicado por la derivada de u respecto a x. Lo mismo aquí. La diferencia
simplemente está en que aquí estamos derivando a f y aquí estamos derivando a la parcial de f respecto a x. Muy bien, entonces, bajo los mismos resultados que tenemos en la ecuación 1, la ecuación de arriba, aquí vemos que esto es un 1. Y entonces esto que tenemos se puede reducir o se puede expresar simplemente como la segunda derivada de la función f respecto a u. Para todos es claro entonces esta derivada, esta última derivada. Sí, profe. Bueno, para mí sí, no sé, mis compañeros. Ok, sí, gracias. ¿Alguien más que, bueno, no le queda claro esta última igualdad de derivadas parciales? Bien, entonces vamos a calcular la última derivada parcial. Entonces la última derivada parcial que nos debemos determinar es respecto a el tiempo. Entonces es la segunda derivada respecto al tiempo. Entonces la segunda derivada de la función que aquí aparece respecto al tiempo, pues como fue arriba, es la derivada de la derivada. Ahí está, ¿no? Así. Pero ahora fijémonos, ¿no? Que aquí nuevamente tenemos una función que depende de una variable distinta a la que se pretende derivar, en este caso la variable t. Entonces aplicamos el mismo principio que tenemos acá, en amarillo, y entonces, ¿qué nos va a quedar? Que aquí tenemos la parcial respecto a u de esta función, en paréntesis de color rojo, perdón, esta función, por la derivada del argumento, que en este caso es la u. Entonces lo pongo así. Ahí está. Ahora notemos esto. Vean, la derivada de f respecto a t, ¿a quién resulta ser? Vean esta ecuación. La ecuación 2. Entonces, a ver, voy a escribir lo siguiente. Lo que se pretende derivar ahora es la parcial respecto a u. Abro un corchete aquí y voy a copiar a lo que es igual esa derivada parcial. Que es lo que tenemos justamente que está aquí arriba. Por la derivada de u respecto a t. ¿Y cuánto valía esa derivada?
menos b. Eso está multiplicado por un menos b. Si continúan el desarrollo, ¿qué les va a quedar? V cuadrada por la derivada parcial de f con respecto de u. La La derivada parcial, la segunda derivada parcial de f ajá. sobre la derivada parcial de u o algo así, es que no sé cómo se diga. Respecto a u. Respecto a u. Sí, sí, ahí está. Eso sería, ¿no? Siguiendo esta cadena de resultados, seguimos avanzando y llegamos a esto. Y esta que está en verde, ¿a quién es? Igual a qué es. No sé si ya notaron que llegamos a lo que queríamos mostrar. Vean que esto que está aquí, esto es esto, esta línea. Regresémonos un poco hacia atrás. Es la segunda derivada parcial respecto a x. Entonces, tomando en cuenta este resultado, podemos hacer lo siguiente. Tomamos el extremo izquierdo, el extremo derecho, y de aquí surge lo que queríamos mostrar. Que es que, a ver, voy a usar el truco de pizarra para entonces poner lo siguiente. Ahí está, sí. ¿Sí es claro entonces? Y de aquí, pues uno nada más despeja bueno, aquí, perdón, aquí es x, aquí es x. Uno despeja la segunda derivada parcial respecto a la coordenada x y obtenemos la ecuación de onda. Entonces, ¿cuál fue el supuesto que manejamos? Simplemente que f era una función arbitraria y lo único que le pedimos es que su dependencia con las variables x y t fuera de la forma que está aquí pedida. X menos bt. Entonces vean que con solo ese requisito de dependencia, esta función arbitraria satisface la ecuación de la onda. Entonces, ahí está, muchachos. Cualquier función, cualquiera que se les proponga a ustedes y que puedan, ¿cómo decirlo? Eh, mostrar que tienen esta dependencia x menos bt, va a representar una onda. Una perturbación que se desplaza en el tiempo y que evoluciona en el tiempo y se desplaza en alguno de los ejes, en este caso en el eje X. Y el factor de proporcionalidad, vean, pues está relacionado con la velocidad. Comentarios con esta parte, con esta demostración bastante importante.
Entonces, bueno, terminamos en este momento nuestra demostración. Lo que sigue, y lo que también les había comentado, de que iba a tratar esta clase, es de definir un tipo muy, muy particular de ondas. ¿Ok? Y bueno, valía la pena primero mostrar el resultado anterior, que acabamos de realizar, ¿ok? Para que, bueno, surja de manera un poco más natural la siguiente propuesta. Entonces, aquí vamos a llamar lo siguiente, las famosas ondas armónicas. Bueno, una onda armónica, okay, creo que le conviene poner mejor así. Una onda armónica son ondas o perturbaciones, recordemos que también podemos entenderlo de esta manera, perturbaciones, ¿ok? Que tienen un perfil sinusoidal. ¿Ok? Entonces tiene un perfil sinusoidal. Esto es, ok. Entonces, cuando nos queremos decir esto, nuestra idea es la siguiente. Estamos diciendo que la función que describe la onda, que depende de la posición y del tiempo, va a ser igual a un valor de amplitud, ¿ok? Una A, ¿ok? Y ahora vamos a utilizar esta función trigonométrica. El seno de omega t, de hecho, déjenme ver aquí. De hecho, mejor me va a convenir hacer lo siguiente. Ok. X menos bt. Así. Ok. Entonces, esa es a eso es lo que vamos a conocer como ondas armónicas. Una onda cuyo perfil en t igual a 0, si hacen esto t igual a 0, tiene una forma de un seno de x. Entonces las ondas armónicas simplemente son este tipo de funciones, este tipo de perfiles que son bastante simples. ¿Ok? Y de hecho, bueno, como ya les mencionaba en la clase pasada, aunque estas funciones son bastante simples, bastante inocentes, e incluso ya las hemos seguramente trabajado casi desde primaria, secundaria, son muy poderosas. Solamente recuerden el desarrollo en series de Fourier, ¿no? O sea, vean lo que esas funciones tan inocentes pueden dar lugar, ¿no? Pueden llevarnos a construcciones muy, muy, muy relevantes. Ese mismo principio es el que vamos a utilizar más adelante. Por ahora vamos a definirlas simplemente como ondas que tienen este tipo de perfil. Son bastante particulares, tienen este perfil. Bueno, vamos a hacer el siguiente comentario. Estas ondas tienen ok, déjenme ver cómo se los planteo. Profe, Sí. Disculpe, me acaba de surgir una duda también respecto a la ecuación pasada. La ecuación pasada de la onda nos describe cualquier tipo de onda. Cualquiera. A lo que va mi pregunta es Ajá. la existencia de ondas mecánicas, acústicas y electromagnéticas. Entonces, derivado de la ecuación anterior, ¿podremos nosotros comprender cualquier tipo de ondas? Lo que estamos aquí en este resultado, para empezar, estamos hablando del perfil. Recuerda que si tú haces t igual a 0, de hecho son dos cosas. La primera, si haces t igual a 0 o a un valor constante,
te quedas con una función que depende solo de x. Entonces, si tú graficas esta función a lo largo del eje x, conocerás el perfil de esta onda. Es decir, si esta f mayúscula es, por ejemplo, una función seno o una función coseno, la que tú quieras. ¿Ok? Entonces, al menos sabes que si esta función con esta dependencia, lo repito nuevamente. Cuando tengas una función que tenga esta dependencia, tú tienes garantía de que es solución de la ecuación de onda sin importar el perfil. Ok, sí, ¿Okay? lo entiendo, profe. Te parecería, o sea, podrías tener un perfil bastante extraño, pero por esta dependencia tú tienes garantía, como está aquí demostrado, que va a ser que te va a hacer solución de la ecuación de onda. Por lo tanto, esa función, por muy extraña que pudiera tener el perfil, te estará describiendo una perturbación en el tiempo y en el espacio, una onda en todo caso. Sí, Ahora, describe un sistema oscilatorio, ¿no? oscilatorio, en el tiempo y en el espacio. Ok. Sí, porque mucho cuidado, porque, a ver, recuerden, esta figurita, de hecho. Recuerden esta figura. Cuando ustedes tenemos el oscilador armónico, el movimiento oscilatorio, el movimiento oscilatorio es una evolución en el tiempo, solo en el tiempo. Recuerden, por ejemplo, esta gráfica, la que está en blanco. Cuando el objeto, pensemos en el bloque resorte, regresa a su posición original, a su posición de máxima amplitud, decimos que completó un ciclo, ¿no? Pero un ciclo en el tiempo. Entonces, si ustedes consideran varios osciladores, varios bloquecitos con su resorte, ¿ok? Y de manera individual, ustedes tienen un movimiento armónico simple. Pero ahora, si consideran una colección de todos ellos, los ponen uno tras otro, como está aquí, y cada uno de ellos comienza a moverse, ¿ok? Con su respectiva oscilación en el tiempo, al ver lo que sucede en la coordenada X, podemos ver un comportamiento como el que te mostramos aquí, pero este es en la coordenada X. Y si recuerdan la animación de hace unas clases, pareciera que algo, en este caso, por ejemplo, las cabezas, ¿recuerdan de la animación? Las cabezas de los monillos esos se estaban subiendo y bajando y daba la impresión de que algo se estaba moviendo de izquierda a derecha. A ese algo, a esa perturbación, a eso es lo que estamos llamando una onda. Ajá. Entonces, ese movimiento que sucede tanto en el eje X como en el eje Y es a lo que le llamamos onda y es la que está satisfaciendo esta relación de derivadas parciales a ese ente, a esa función matemática. Ajá. Entonces, ahora, bueno, regresando un poquito a la parte de física, dependiendo qué es lo que esté oscilando, o sea, cuál sea tu medio, pues hablarás de una onda sonora, por ejemplo. En este caso, lo que se está perturbando o moviendo son las moléculas de aire por el cambio de presión debido a una perturbación. En el caso de ondas electromagnéticas, es lo que vamos a ver más adelante. De hecho, déjenme ver. Bueno, nos falta ver mucha información sobre ondas armónicas. Pero una vez que terminemos las ondas armónicas, vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Entonces, las famosísimas ecuaciones de Maxwell, son las que nos van a permitir, digamos, unir estas dos piezas. Una de ellas es la ecuación de onda con fenómenos eléctricos y magnéticos. Porque nótese algo, déjenme ver aquí. De hecho, creo, lo puse, según yo recuerdo, con toda la intención para después hacerles explotar la cabeza, pero déjenme ver. ¿Dónde lo puse? Creo que fue... Ah, sí, aquí, justamente aquí. Vean lo que les puse. Es una perturbación de un medio. Si tienen, por ejemplo, ondas en el agua, pues saben que lo que se está perturbando ahí es el agua, es el líquido. En el sonido, pues es el aire. En una cuerda de guitarra, por ejemplo, pues es la cuerda en sí. Pero cuando hablemos de ondas electromagnéticas, ¿qué se estará perturbando ahí? El campo.
Para eso tenemos que definir qué es el campo, entender qué es el campo y justamente lo de las ecuaciones de Maxwell. Oh, ya. Ajá. Entonces, bueno, por eso puse ese comentario con toda la intención, porque hasta este momento lo que estamos viendo como entendido como ondas es una perturbación que ocurre en un medio. Ese Un medio medio puede ser físico, un medio ¿no? físico, exactamente. Y ese medio físico puede ser el agua, puede ser el aire, pueden ser las personas en la ola que se hace en los estadios. Entonces, ahí como ven, tenemos una entidad física que podemos pues, medir, observar y demás cosas. Entonces, las ecuaciones de Maxwell nos van a permitir poner las piezas juntas de qué está sucediendo con los fenómenos eléctrico y magnético con esto que estamos llamando la ecuación de una onda. Ok, entonces guardaré mi pregunta para ese momento. Bueno, está bien, está bien. Es oportuna en el sentido de qué es una onda, ¿no? O si algo no quedaba claro sobre qué es las perturbaciones estas. Pero bueno, Excelente, profe, gracias. sí, bueno. Entonces, las ondas armónicas, las que ocurren en una cuerda, justamente son estas. Tienen este perfil. Estas ondas, aquí, déjenme ver, déjenme ver cómo lo introduzco de manera natural. Déjenme ver aquí. Ya. Estas ondas se pueden, la dependencia, mejor dicho. La dependencia de estas ondas se puede expresar de la siguiente manera. Déjenme ver aquí. Es decir, podemos también expresarlo de esta forma. Xt igual a A por el seno. Aquí abriré un paréntesis, un corchete, bueno, una K. X menos B por T. ¿Ok? Vale. Entonces, vean, la dependencia no la he cambiado. La dependencia sigue siendo K menos BT. Justo como lo estoy aquí indicando acá arriba. Esa es la dependencia que me interesa. Entonces, esa dependencia pues también la puedo describir de esta forma. Introducir una constante K. Ahora vamos a ver quién es esta constante K. De tal forma que la dependencia se mantenga sin cambio. ¿Ok? Pero bueno, esta K que se está introduciendo es una constante adecuada, porque noten lo que estaba sucediendo aquí. En una ¿cómo decirlo? Recordando análisis dimensional, vean que esta función así trabajada, así expresada, no es del todo correcta. No sé si se dan cuenta por qué. Porque estamos manejando metros, Exacto, radianes o grados. exacto. Así como está la dependencia, K menos BT, estamos evaluando en el argumento de la función trigonométrica una dependencia que tiene unidades de longitud. Pueden ser metros, por ejemplo. Pero esta constante K justamente nos arregla esa parte. Esta constante K, por lo tanto, tiene unidades de radian sobre metro. La constante K, la constante introducida, constante K, ¿ok? Introducida, nos permite obtener una ecuación dimensionalmente correcta. ¿Ok? Además, las unidades de K se expresa
Por lo tanto, mejor dicho, K tiene unidades de radian sobre metro. A este parámetro se le conoce como el número de onda. ¿Ok? Entonces, a este término K que aquí está apareciendo, le vamos a conocer como el número de onda, y es aquel que nos va a permitir hacer que la construcción matemática sea dimensionalmente correcta. Entonces, pareciera un término inocente, que simplemente, digamos, nos está permitiendo construir las dimensiones correctas, pero como vamos a ver a continuación, tiene mucha información. Este término K tiene mucha información. Notemos lo siguiente. O mejor dicho, recordemos que ¿cómo se llama? Que la función seno es periódica. ¿O tiene periodo? ¿Cuál es el periodo de la función seno? ¿2 pi? Tiene un periodo igual a 2pi. ¿Ok? Entonces, a ver, vean lo que sigue. Entonces, vean, la función psi, que está dada como x por t, igual a, voy a poner así, una amplitud, ¿no? Es lo que nos marca qué tan alto o qué tan bajo va a tener esta perturbación. Va a ser igual al, bueno, claro, por el seno de el número de onda por x más lambda. Déjenme ver aquí. Ok, así mejor. Lambda menos b por t. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Estoy introduciendo, a ver, lo que estoy haciendo es lo siguiente, en la coordenada espacial. Lo que estoy diciendo es, yo me fijo en un valor x, como que está aquí. Le voy a sumar a la coordenada espacial un desplazamiento. O sea, de aquí me vuelvo a fijar en uno más adelante. Uno que esté separado una cantidad lambda. ¿Sí vamos bien? Es lo que estoy haciendo cuando he sumado ese lambda, ese término. Entonces lo que he hecho aquí es esto. A la coordenada x le he agregado un desplazamiento en la coordenada espacial. Esto a su vez es igual a A por el seno. Entonces vean lo que queda. K por por x menos b por t. En ese caso más K por lambda. Si estamos todos de acuerdo que hacemos reorganizamos términos, lo voy a poner con otro color. Y eso es lo que resulta. No hicimos gran cosa. Perdón, aquí estoy intentando buscar otro color. Ahí está.
¿Ok? No hicimos gran cosa. Lo único que estamos haciendo es reescribir este argumento que hicimos. Entonces, hemos desplazado la coordenada X o la posición en el eje X una cantidad L y obtenemos esta función. Entonces, nótese, sabemos que la función seno tiene periodo 2pi. Inicialmente tenemos esta función. Le hemos agregado una fase. Si se dan cuenta que si comparamos esta función que tenemos aquí arriba con esta otra, ¿cuánto tiene que ser esa fase que le hemos agregado para tener la misma función? 0. No, de manera general, 2pi. Oh, O sea, trivial, de manera trivial sería 0. Pero esa sería la respuesta trivial. Pero si no quisiéramos la respuesta trivial, ¿cuánto tendría que valer este factor? 2pi. Pues es el periodo de la función seno. No sé si van siguiéndome la idea que estoy intentando plantear aquí. pero eso solo sería en el caso de lambda. ¿Cómo caso de lambda? En el caso de la fase, o está hablando en general de la función seno. No, de la función seno. De la función que está, o sea, de este perfil. Ajá. Eso sería como una phi, ¿no, profe? Ajá, exacto. Pero esta phi tiene un valor muy concreto. Porque lo que estamos haciendo es movernos a un punto, a un nuevo punto, en el cual el perfil que estamos nosotros proponiendo, esta forma sinusoidal, se repite. Ah, ok, correcto. Ajá. Entonces, esa fase, ¿cuánto tiene que valer? 2pi. Por el periodo 2pi, ¿no? Exactamente. Es decir, vean, o sea, lo que quiero indicar es lo siguiente. Tiene el eje X aquí. Tengo el vertical, recordemos que ahora lo que estamos describiendo es la psi, o la Y o la F, pero nos está describiendo una onda. Y en el eje horizontal tenemos a X. Entonces, nosotros tenemos, no tenemos bueno, vamos a escribirlo así, tenemos esta onda. ¿Ok? Digamos con mucha imaginación. De hecho, yo creo que terminando la clase les mando un GIF de esto. Entonces piensen que esta onda se está moviendo, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, este puntito en el tiempo está subiendo y bajando. ¿Sí queda claro? El puntito amarillo no está fijo, sino que se está subiendo y bajando, mientras que su vecino, el que está aquí, tiene esta posición en el mismo tiempo, al mismo tiempo. ¿Vale? Bueno, les menciono el ejemplo de la ola. Bueno, lo que estamos haciendo es este punto en amarillo, es el primer punto en amarillo, es en la posición X. Está en la posición, déjenme aquí borrar un poco. Está en la posición X. Nos estamos fijando en otro punto que esté exactamente en el cual nosotros vamos a obtener la misma situación. Si este punto estaba, digamos que en el punto más alto de la amplitud, este nuevo punto en el cual nos estamos desplazando, que está a una distancia lambda, está en la misma posición, está en la misma altura, tiene la misma amplitud que este inicial. O sea, este punto está en la posición X más lambda. ¿De acuerdo? Entonces, a esta cantidad, entonces, bueno, aquí vale la pena. Entonces, fíjense la relación que estamos encontrando.
estamos viendo que K por lambda, por ese extra que estamos moviéndonos hacia adelante en este caso, hacia la derecha, es igual a 2pi. Esto quiere decir que K es igual a 2pi sobre lambda. Aquí bueno, aquí es importante mencionar donde lambda es, ¿cómo se llama? Es la longitud de onda. Ya se me está olvidando. La longitud de onda es la longitud de onda. Bueno, aquí lo quito mejor esto para tenerlo bien. A ver. No sé si notan un parecido o si esta relación les es familiar, les recuerda a algo. Así como está escrito. A la relación. frecuencia. La frecuencia, me parece. Ajá, La exacto. frecuencia de ángulo. Exacto. Omega igual a 2pi sobre f, ¿no? Eso les recuerda. ¿Y qué era la frecuencia, recuerdan? Bueno, angular o la que se mide en hertz. ¿O con qué está relacionado a su vez? No era la frecuencia con la que oscilaban. Ajá. ¿Y con qué otra cantidad está relacionado? Con el periodo. Muy bien. Con el inverso del periodo. Exacto. ¿Y el periodo qué es? La distancia cada cuánto se repite la onda. Es el tiempo. El periodo es el tiempo que le toma en un movimiento armónico completar un ciclo, ¿no? Es decir, que pensemos en el bloque resorte, el tiempo que le toma al bloque regresar a la misma posición que tenía al inicio, en t igual a 0. Pues algo similar está aquí sucediendo, muchachos. Lo que estamos encontrando es una nueva relación. Es decir, lo pongo entre paréntesis, un nuevo periodo, ¿ok? Pero un periodo espacial. Que nos dice en el eje X, en la coordenada espacial, cuando la onda se va a volver a repetir en las mismas condiciones. Cuando este punto, o mejor dicho, esta condición observada en este punto, se va a volver a repetir más adelante. Y esa separación está dada por el llamado longitud de onda. La longitud de onda es esa separación en el espacio para el cual dos puntos en el medio vuelven a estar en las mismas condiciones. Vean, me regreso a este gráfico. Vean aquí, en el gráfico, cuando hacemos el periodo, fijamos este punto y fijamos este otro. Y la separación que existía entre esos dos instantes, esa es lo que llamamos periodo. ¿Sí recuerdan? Eso sí creo que queda clarísimo, ¿no? Sí. Ajá. Pero esto es en el tiempo. Lo que estamos encontrando aquí es algo similar. En el espacio. Pero en el espacio, exacto. Ahora en el espacio. Entonces, una onda va a tener también una especie de... va a ser periódica, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Y de hecho, una onda armónica tiene esa característica. Va a ser periódica también en el espacio. Si ustedes están en un tiempo X, en una posición X, subiendo y bajando, en algún punto más adelante, o también más atrás, claro, porque no nos hemos olvidado de lo que sucede antes, pero más adelante van a encontrar, o se puede encontrar otro punto a una distancia X más lambda en el cual se va a encontrar en la misma posición, en la misma amplitud que este. Pensemos en el ejemplo de la ola.
Si ustedes bueno, lo han hecho en el estadio, ustedes se mueven muy felices arriba y abajo. Pero si tomáramos una panorámica y encontráramos la siguiente persona, la cual está en la misma posición que ustedes, está a la misma altura, yendo hacia abajo o yendo hacia arriba del asiento, ahí tenemos una longitud de onda. Se está reproduciendo la misma condición inicial en ese nuevo punto. Y entonces hablaremos que la longitud de onda, en este caso, pues es que está medida en metros, si se dan cuenta, tiene que tener unidades de metro para que se pueda sumar con X. Nos está dando nos está hablando de este periodo espacial, si me permiten la expresión, porque periodo generalmente lo asociamos con tiempo, ¿no? Vale, sí queda claro entonces esa característica que tienen las ondas armónicas en particular. Entonces, para una onda, no solamente vamos a hablar del periodo, o sea, en el tiempo, periodo temporal y frecuencia angular, sino también surge estas dos nuevas cantidades. La longitud de onda, que es la repetición espacial de una determinada condición, y el número de onda, el cual se relaciona con la longitud de onda de esta manera, como una frecuencia angular. De hecho, va a tener toda la cara de una frecuencia angular, pero en el espacio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ya para ir despidiéndonos, porque ya nos pasamos por unos minutos. Esa lambda, profe, es la que le da el color a los LEDs. Eso cuando justamente estos parámetros que estamos aquí, les repito, esto piénsenlo, o sea, el ejemplo claro de esto es, piénsenlo en una cuerda. O sea, si esto son cantidades que lo podemos definir en una cuerda. Ahora, cuando comencemos a ver justamente, cuando le agreguemos a esta descripción lo que nos tiene que contar las ecuaciones de Maxwell, va a quedar muy claro ahí cómo es la longitud de onda, este que estamos llamando aquí longitud de onda, está relacionado con las luces LED, con muchos parámetros de los colores, de hecho, que nosotros podemos ver. Entonces, sí, pero para eso necesitamos ese agregado de las ecuaciones de Maxwell. Ok, profe, gracias. Entonces, bueno, pues no les prometo que, digamos, decirles en 2 semanas estaremos ya viendo eso, pero lo que sí les prometo es que terminando eso de las ondas armónicas, comenzaremos a repasar las ecuaciones de Maxwell y ya haremos ese match entre esta descripción y la luz, porque al final es eso, la luz son ondas electromagnéticas, pero bueno, tienen muchos secretos por ahí escondidos. Muy bien, muchachos, pues bueno, no sé si tiene algún otro comentario o duda. Entonces nos estaremos viendo mañana para continuar analizando esto de las ondas armónicas. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego, muchachos. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.